Bien, mis hermanos, el hablar en lengua. Mire, yo en esta noche quiero ser bien explícito en lo que voy a explicar, en lo que le voy a decir a ustedes. Por eso quiero que me abran su cámara ahí, porque quiero ver las impresiones que van a poner mucha gente a medida que yo vaya tocando algunos temas o tópicos de este tema tan poderoso. Mire, el hablar en lengua, yo quiero decirle que el hablar en lengua no tiene nada que ver, nada que ver con el Pentecostés. Ay, el hablar en lengua no tiene que ver nada con Pentecostés. La lengua no es pentecostal. La lengua no es pentecostal. De hecho, el día que el Espíritu Santo descendió en Hechos capítulos 2, no descendió en las fiestas pentecostales. Se están saliendo. Empecé muy ápero. El Espíritu Santo no descendió en las fiestas pentecostales. El Espíritu Santo descendió el día de la fiesta. El día de la fiesta en el aposento. El problema que pasó ahí es que en la fiesta estaban los sofales más grandes de la región. Y esos sofales, había un fiestón, eso era como una fiesta patronal, yo le digo así, una fiesta patronales, porque las fiestas pentecostales vienen de las fiestas pascuales, la cual estas fiestas fueron perdiendo esencia por la tanta mezcla que tuvieron. Y a medida que esto fue sucediendo así, pasó que entonces habían gente de toda parte de la región. Los sofales eran una especie de instrumento, pastora, uno que sonaban como una trompeta, pero que armonizaban, que sonaban durísimo. Es como nosotros agarrar las bocinas que usamos en las fiestas pentecostales para que suenen en todas partes, en las fiestas patronales para que suenen en todas partes. Ahí estaban los sofales más grandes. Esos sofales sonaban, mírenme, había una bulla que la gente no dormía. No dormía la gente con ese asunto. Y el día que de la fiesta estaban todos reunidos allí. Mientras estaban reunidos allí, en el aposento alto estaban los 120 o más, había más de 120, lo que pasa es que algunos se desesperaron. Y después de los 120, entonces, o sea, después de ese advenimiento que pasa ahí, en la fiesta había otro grupo. El grupo era un grupo regional de gente de diferentes partes que estaban reunidos gozándose, bebiendo, haciendo cuantas cosas y así sucesivamente. Cuando bajó el estruendo, el bullizo, el temblor, lo que pasó tan fuerte y fue más terrible, sonó más duro que los sofales que estaban sonando. ¿Me está entendiendo? Porque quiero que tenga esta idea iniciando este tema de que nosotros, bueno, la gente dice, yo soy pentecostal de los pies hasta la cabeza, ya por temática religiosa, por temática de un continuismo tradicional, perfecto, yo respeto eso de usted. Esa palabra de mi boca no sale nunca, porque de hecho el Espíritu Santo no se originó en el Pentecostés, sino en el día del Pentecostés, no en el Pentecostés, en el día del Pentecostés. Pero en esta noche yo no estoy hablando de Pentecostés, que si usted es pentecostal, que si usted es adventista, que usted nada de esa vaina. Yo voy a hablarle de hablar en lengua. Lo que pasa es que usted sabe que allá arriba pasó un asuntico de eso. Y de lo que pasó en Hechos capítulo 2, yo voy a hablar más adelante, no es ahora. Tengo que empezar explicándole a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, ¿qué es esto? ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Qué es hablar en lengua para todos ustedes? ¿De qué se trata este asunto? El hablar en lengua, mire, y quiere que me presten atención y si quieren escriban lo que están ahí. El hablar en lengua es una capacidad o es la capacidad, no, es la capacidad del creyente. La capacidad del creyente lleno del Espíritu Santo de poder proferir una comunicación en idioma. Es la capacidad del creyente lleno del Espíritu Santo de proferir una comunicación en idioma que en ocasiones el mismo que la habla o el mismo hablante no entiende lo que dice. No entiende lo que dice.
Porque el misterio que acontece en Hechos capítulos 2 fue muy fuerte. Porque los que estaban allí mirando lo que estaba pasando, cuando pasa el estruendo, la fiesta se apaga. La fiesta se apagó. Cuando la fiesta se apaga, todo el mundo sube para el aposento. Y cuando suben para el aposento, sorpresa. Muchas gracias, Paul. Sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando dice uno, un medo, un persa, un griego, uno de Egipto, uno de allí, pero está hablando en mi lengua, pero está hablando en mi idioma. Pero ven, espérate, pero ¿qué es lo que? Espérate, tienes que subirle más porque no escucho, no entiendo lo que está diciendo. Está hablando en lengua, pero como que no entiendo. Pero yo sé que está hablando en mi lengua. Entonces, cosas importantes que usted tiene que saber respecto a esto. Cuando ese asunto pasa ahí arriba, ahí se inaugura las lenguas. Se inaugura las lenguas. Cuando el Espíritu Santo viene y le da la capacidad al creyente, porque lo primero que hizo fue, él no le dio la lengua. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, entonces las lenguas se fomentaron. Las lenguas se manifestaron. Los idiomas empezaron a fluir. Empezaron a hablar. Algunos no sabían lo que, o algunos de ellos no sabían lo que hablaban. Ellos no sabían. La primera interpretación que hubo de lengua, la primera interpretación fue ahí, cuando Pedro se levanta y Pedro dice lo que están hablando ellos, el Espíritu Santo, él interpreta lo que están hablando. Amén. Sepa que el que habla en lengua, habla al Espíritu. El que habla en lengua, habla al Espíritu. Primera de Corintios 14:2. Primera de Corintios 14:2. Las lenguas son un gran misterio, porque en ocasiones tú puedes hablar lenguas extrañas, como dice aquí en Corintios, que ni siquiera uno tenga, o sea, ni siquiera uno que tenga don de interpretación la pueda interpretar, porque hay lenguas que son de interpretación cohibida. De interpretación cohibida, porque por eso son extrañas, donde solo Dios entiende lo que éste habla. Ya esa lengua va a edificarte a ti mismo. Esa lengua te edifica a ti mismo. Cuando hay lenguas que son extrañas, más adelante le voy a hablar un poquito respecto a lo que pasaba en la iglesia cuando uno hablaba en lengua extraña. Ahora le estoy hablando el problema de la lengua extraña, según lo que dice Corintios 14. ¿Entienden? Hay personas que pueden hablar géneros de lengua. Es decir, que hablan diferentes tipos de lengua. Entre los diferentes tipos de lengua, las lenguas están invertidas en dos partes, en lenguas angélicas y lenguas humanas. Lenguas angélicas y lenguas humanas. Lenguas angélicas y lenguas humanas. ¿Qué son? Las lenguas angélicas son las que hablan los ángeles, el idioma de los ángeles. Las lenguas humanas son las que hablan los seres vivos, los seres humanos. Oye, en Primera de Corintios hay un código de las lenguas angélicas y de las lenguas humanas, que tú puedes tener el don y no lo puedes usar. No lo puedes usar si la facultad del amor no está en ti. Tú puedes tener el don de hablar lenguas angélicas y lenguas humanas, porque dice Primera de Corintios 13, si hablo lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, de nada me sirve, soy como un símbolo, un objeto vacío, Por eso que las lenguas son espirituales, porque hacen engranaje con lo espiritual, tanto lo terrenal como lo angelical son espirituales. Por eso si la usa mediante vanas repeticiones, no tendrá efecto. Las lenguas no se hablan simplemente porque voy a hablar en lengua y porque le voy a decir una cosa, la lengua edifica el espíritu. Las lenguas se hablan para sí mismo y las lenguas se hablan para el espíritu. Pero hay que saber cuando tú hablas lengua, ¿por qué está hablando lengua?
Tú no puedes hablar lengua porque simplemente dije, tomaré la decisión de hablar lengua. Cuando alguien habla lengua, recibe la motivación del conjunto espiritual sobre tu vida. Significa que lo espiritual cayó sobre ti. Nadie habla lengua por sí. Las lenguas no se van a lo loco. Hay gente que, pues, lo felicito porque usted toma la decisión y dice, bueno, yo voy a hablar en lengua. Y cuando yo hable en lengua, perfecto, hablé en lengua. Pero ahora bien, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién está edificando? ¿Hacia dónde va lo que está diciendo? Porque acuérdese que lo angélico y lo humano tienen dirección, tienen significado. Y usted se va a dar cuenta más adelante de lo que estoy hablando. Romanos capítulo 8, 28. El autor de los Romanos dice que en nuestras debilidades el Espíritu nos ayuda a orar como es debido, ya que en ocasiones no sabemos orar. Y esto que habla aquí en Romanos, hay una partecita que dice gemidos indecibles. Ay, ay, ay. Gemidos indecibles, que le voy a explicar este asunto. Los gemidos indecibles son palabras que no tienen significado. Cuando dice que el Espíritu gime con gemido indecible, significa que hay una lengua que está vertida. Hay una lengua en manifiesto cuando tú estás durmiendo. Hablar con gemido indecible. Tú no puedes hablar con gemido indecible porque tú tomas la decisión de hablarlo. Es el Espíritu que lo hace. Porque el Espíritu se conecta con Dios. Por eso dije que son palabras que tienen significado, que los gemidos indecibles son palabras que no tienen significado humano, pero que solo el Espíritu da a entenderlo. Los gemidos indecibles son palabras que no tienen significado humano, pero el Espíritu lo da a entender. Hay un momento que el mismo Espíritu utiliza los gemidos indecibles con lenguas desconocidas que nunca hemos hablado. Esas lenguas traen rompimientos y liberación en cualquier vertiente de nuestras vidas. Tú puedes ser que tú tengas una lucha y tú no sepas orar, como dice Romano, y tú no sepas orar por lo débil que eres, y al no saber orar por lo débil que eres, cuando te acuestas a dormir, el plan de Dios es tan fuerte y el deseo de tu ser libre también, que entonces el Espíritu empieza a hacer gemido, y empiezan a manifestarse un lenguaje ahí, un tarararán, y al otro día amanece tú como que me siento liviano, pero que como que no tengo el deseo que tenía, pero que esa malicia se fue. Hermano, hablaste en lengua anoche. ¿Alguien está entendiendo esto aquí? Aleluya. Hay un término social que se utiliza para hablar en lengua. En el contexto sociocultural, desde la percepción lingüística, la percepción lingüística manifiesta lo que es el hablar en lengua de una forma como glosolalia, que, óigame esto, escuchen con atención, esta palabra da a entender, aleluya, palabra que ante el contexto social no tiene ningún significado. Palabra que ante el contexto social no tiene ningún significado. Por ejemplo, el que habla en lengua, según glosolalia, el que habla en lengua puede decir muchas veces la misma frase. Puede decir muchas veces lo mismo. Sin embargo, ante el espíritu, ante la interpretación, cada vez que dice algo que es lo mismo, lo espiritual lo interpreta diferente. Ay, porque es un lenguaje, glosolalia, muestra que tú puedes decir en una palabra lo mismo. Yo puedo decir, diciendo, el espíritu está diciendo miles de cosas. Hello, glosolalia.
miles de cosas, porque el Espíritu Santo lo que necesita es hablar, hablar. Por eso fue que cuando las lenguas humanas se manifiestan en el aposento alto, en el aposento, ahí en ese momento no era un tiempo de dar un mensaje, era un tiempo. Yo le voy a explicar ahorita de qué se trató este asunto, que tiene que ver con una confirmación que pasó ahí. Aleluya. No sé si me están cogiendo. Es importante que para poder entender todas estas cosas de la lengua debemos procurar interpretarla con el don de interpretación, con el don de interpretación, antes de ponerte a hablar pluma de burro en la iglesia. Cuando tú digas que ay, este hermano si habla en lengua, puede darse el caso que te está metiendo con el Espíritu Santo, puede darte el caso, porque hay lenguas que son traídas de idiomas humanos, pero para poder entender lo que dice el irlandés, que se está hablando en irlandés, para poder entender lo que está diciendo Dios, el irlandés tiene que tener interpretación. Me voy de aquí. Aleluya. Entonces, ¿qué es el don de interpretación? Lo puedo apuntar. ¿Qué es el don de interpretación? ¿Qué es el don de interpretación? El don de interpretación de lenguas espirituales es la capacidad, es otra capacidad facultada por el Espíritu para comprender y comunicar un mensaje público. El don de interpretación es algo profético, porque el don de interpretación trae lo que Dios está hablando. Hoy en día se ha perdido eso. Hoy en día en pocas iglesias, hermana Tania, usan el don de interpretación. Pocas iglesias. Yo me recuerdo en aquellos tiempos, digo, yo todavía lo uso. A veces yo veo unos cuantos tontos en los cultos, tengo que decirlo así, unos cuantos tontos, y alguien está hablando en lengua, y lo que le dice es siente, porque vamos a estar ahí donde dice, a ver, si no hay intérprete, siéntalo. You know, eso es así, pero hay que entender lo siguiente: si no hay intérprete, hello. El lugar donde yo he estado, bueno, en una ocasión en la iglesia, en un culto con fraternidad, ahí atrás, un muchacho de los jóvenes nuestros de acá, que son predicadores, se levantó predicando. Cuando él va a predicar, él no puede predicar, él se empezó a leer lengua. Para muchos, ay, este disparate, porque predique, porque fue a predicar. Hay misterios del Espíritu que la lengua entran. Hay misterios del Espíritu que la lengua entra donde Dios quiere hablar. Y este muchacho empezó a hablar en lengua ahí. No sé si te acuerdas, José Luis, cuando empezó a hablar en lengua, y ese niño trataba y decía, no puedo, y seguía predicando, pero no podía, volvía a hablar en lengua. Un muchacho buen predicador, pero no podía desarrollar el mensaje. Y siguió hablando. Cuando está él hablando, la gente está desesperada. El pastor que me da cobertura, mi pastor Zavala, me agarra el micrófono y me dice, mire Dionisio, tenga. Y me pasó el micrófono, me lo pasó como airado, como tú no sabes que Dios está hablando. Dime, ¿por qué te quedas callado? El Espíritu tomó mi pastor y vino, toma. Y yo agarré, pam, dice, nos fuimos banco por banco buscando gente. Él hablando en lengua y yo interpretando. Él hablando, el culto se vino abajo. Eso está en YouTube. Busca lo que está en YouTube. Él hablando lengua y el Espíritu ya usted sabe. Y fue algo impresionante. Es verdad que hay mucha gente que están usando esto inventado, pero esto es real. Seguimos. Por eso Pablo en 1 Corintios 14:5 dice que él quisiera que todos hablaran en lengua. Pablo habla que todos hablaran en lenguas extrañas, esas lenguas desconocidas. Pablo dice, me gustaría que todos, pero prefiero más que profeticen. ¿Por qué? Porque es mejor que profeticen, pero que es mejor si toda la lengua y hay intérprete. Pero si no hay intérprete, dice Pablo que no. Pablo dice que no, que es incómodo cuando no hay intérprete. ¿Por qué la gente no está fomentada en esto? Porque nosotros tenemos pastores que le tienen cuco a este asunto.
Tenemos pastores que dan doctrina que le tienen cuco a enseñar a hablar en lengua. No enseñar a hablar en lengua, no. Enseñar que hay que pedir el don de lengua, porque eso no se enseña. Eso se recibe. Eso se recibe. You know. Y hay manifestaciones de lengua en las reuniones de los santos, en diferentes vestidos. Yo enumeré 4 manifestaciones. 4 manifestaciones en la reunión de los santos, las cuales estas manifestaciones hacen estrago. La primera, que fue la que ahorita la hablé, lengua por confirmación. Lengua por confirmación. ¿Qué es la lengua por confirmación? Hechos capítulo 2, verso 4. Esta lengua que aparece aquí vino a confirmar lo que ya Dios había dicho a los discípulos que iban a ser revestidos del Espíritu Santo, you know. Pero no solo eso, también cabe lo que dijo Joel. Cabe lo que dijo Joel de lo que iba a pasar ahí. ¿Ah? Que en los postreros días iban a ser llenos del Espíritu Santo. Esto es una lengua por confirmación. Ahí no se habla lengua por dones, sino por confirmación. Allí se habló porque, mira, voy a decir una cosa. La manifestación de la lengua en el aposento fue necesaria porque ellos pudieron solamente recibir el Espíritu Santo sin hablar en lengua. Pero ¿cuál es el engranaje que existe? Que ellos tuvieron que hablar en las lenguas de lo que estaban en la fiesta. Tuvieron que hablar en la lengua de lo que estaban en la fiesta para que el que esté en la fiesta sea convencido. ¿Cuántos se convirtieron ese día? ¿Ah? Ellos se convirtieron porque escucharon hablando en lengua. Entonces el engranaje, el pomo, la tapa la puso Pedro cuando se levantó y predicó. ¿Ah? Y se convirtieron toda esa gente allí. Esa fue la manifestación de las lenguas por confirmación. La número 2, lengua para interpretación. Lengua para interpretación, que ahorita no hice tanto cosas, pero lo voy a hacer aquí. Primera de Corintios 14, 27 y 28, dice que si habla en lengua en la iglesia, que sea por 2 o 3 personas, y si no hay intérprete, debe callar a quien está hablando en lengua. En los Corintios pasaban muchas cosas. Corintios, tantas manifestaciones de desorden que había. Porque yo te voy a decir una cosa. No es que quien está hablando lengua en desorden no tenga el don, no tenga el espíritu manifiesto. Es que quien está hablando en lengua necesita enseñársele. Que si, porque puede ser que yo esté hablando. No siento amén aquí hoy. ¿Qué pasó? ¿Están callados? Puede ser que si yo estoy hablando en lengua y es para mí, yo no sé que para mí. Porque yo no entiendo lo que estoy diciendo. Pero que entonces yo tengo que entender quien me eduque que eso, que para mí. Porque hoy en día hay gente que hablan en lengua y cuando hablan en lengua ellos no saben cómo hacerlo. Porque cuando lo hacen, mire, el que empieza a hablar lengua por lo menos, el que empieza a hablar lengua habla mucho disparatico. Hablar lengua por primera vez se escucha horrible. Sí, se escucha horrible. Tú escuchas y la gente, y de hecho, a veces no puede parar. Cuando son muy nuevos, no puede parar. Porque una cosa es una persona que sea vieja en el evangelio y no hable lengua. Y otro que sea nuevo y no hable. Porque el que viejo y lo recibe tiene más cosas para sostener, porque ya tiene trayectoria. Pero el que es nuevo no. El que es nuevo hay que ayudarlo. Hay que cuidarlo mucho. Hay algo importante que el apóstol Pablo dice, Indira. El apóstol Pablo dice que los dones se piden y dice que es que pidan los mejores. Y entre los dones está eso. ¿Entendió esta parte? La lengua para interpretación. Si hay alguien hablando en lengua en la iglesia, el que tiene interpretación siempre sabe lo que está diciendo. No, yo no entiendo esa lengua. La lengua no se interpretan por entenderla. La lengua no se interpretan por entendimiento, sino por interpretación de revelación. Hello. Porque, de hecho, yo escuché una vez una persona hablando en lengua en portugués. Y el portugués, sabes que los brasileños mencionan muchas palabras en español, y se parece. Y cuando yo escuché que hablaba en lengua en portugués, yo dije, pero ven acá, pero está diciendo cosas que dice una cosa, pero significa otra.
pero Dios, Espíritu Santo, espérate. Y cuando interpreté, pam, pam, pam. Porque puede ser que el que hable en lengua diga una palabra que se parezca a español y no es eso. Mi hermano, la dimensión del Espíritu hay que disfrutarla. Hay mucha gente que han muerto, han hecho que mueran las lenguas en sus iglesias. Yo, yo, yo estaba tan envuelto en esto, estoy tan envuelto en esto, que cuando yo estaba en la high school, en la escuela, y estaban pasando lista y decían, fulano de tal, amén, perdón, por eso tengo un corte, perdón, pastor, perdón, profe, perdón. A veces iba en el vehículo y a veces me paraba en cualquier sitio y estoy parado en el semáforo y en el semáforo el Espíritu está hablando conmigo y yo no me estoy dando cuenta que estoy hablando en lengua, porque el gemido indecible se mete en una distracción. Ay, hasta en una distracción. Empezaba yo en momento dado. Hay un momento, hay un momento que hay lengua que tú la hablas y no tienes que interpretarla. Un ejemplo, hay una que se llama la lengua del monte. La lengua del monte, que es la lengua de la intimidad. La lengua de estar en intimidad con Dios. Cuando tú estás con Dios hablando y Dios desciende donde tú estás. Y fue tan fuerte lo que pasó entre tú y Dios, que Dios manifiesta un lenguaje en ti para hablar con Él. Jamás en la vida lo vuelvo a hablar. Solamente ese día. A mí me ha pasado. Yo he hablado una lengua tan linda que yo siempre he buscado la forma y no la hallo. Y no la hallo. Cuando me estoy lleno del Espíritu Santo y me viene, lo que me viene otra lengua, pero ¿y por qué esta no? Dios mío, ¿dónde está esta? ¿Y dónde está esa lengua? Porque los géneros tienen ocasiones. Los géneros de lengua tienen ocasiones. El don de género de lengua tienen ocasiones. Bueno, vamos a misma. En la número 3, género de lengua. Primera de Corintios 12:10. Primera de Corintios 12:10 habla de los géneros de lengua y ahí mismo la interpretación que es esencial en la manifestación. No solamente que tú tengas el género, sino que de cada género tú tengas la interpretación, porque el que tiene género de lengua habla diversidades de lengua. Entre los géneros de lengua está hablar la lengua de los ángeles. La lengua de los ángeles. Hay teólogos que dicen que cuando en el capítulo 10, en el verso 12, cuando Daniel se le aparece el que tiene semejanza de hijo de hombre, le habló. Y cuando le habló a Daniel, Daniel cayó en un estado tan profundo que dicen que Daniel habló en el lenguaje que él hablaba, que le hablaba a él. Porque te voy a decir una cosa, las facultades espirituales, Dios es tremendo. Dios usa el lenguaje hasta para hablarte a ti, para que ni demonio ni nadie escuche lo que te está diciendo. ¿Me entiendes? Cosas específicas. Daniel estaba en tierra, Daniel estaba postrado. Le dijo, mira, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y en eso que estaba Daniel, porque Daniel estaba postrado, y en eso en esa posición que estaba Daniel, estaba quebrantado sin poder moverse. Y lo que le hizo que se levante fue la palabra que vino a él de parte de Dios. La palabra que le habló, cuando su palabra vino a él, él se le cooperó, se restaura. No sé si me está entendiendo. Porque esto es importante, no solamente la palabra profética que recibiste, cómo vino interpretada, cuál fue el lenguaje que trajo esa palabra, cómo se produjo, porque la palabra va a provocar impacto, no solamente como Dios la habló, sino que la palabra provoca impacto como Dios la pronunció. Hello. Esto es importante, Dios no le habla a gente en lengua si no tiene género. Cuando tú tienes el don de género de lengua, hay cosas que tú vas a conocer. Yo estoy hablando de cosas aquí desconocidas, ¿eh? Por eso pide el don de género de lengua. El don de género, orando a Dios. Tú estás orando al Señor. Y orando a Dios, tú escuchas una palabra, tranquilo, y yo sé lo que es eso, tranquilo. O alguien te va a decir, mira, pero yo me soñé que alguien me dijo así, así, y tú como tienes género, eso es cierto. Eso es cierto. Por eso fue que cuando José, Daniel, cuando la mano escribió en la pared, mene, que su palcín. La mano que escribe en la pared escribe en idioma, escribe en una lengua. Y en la lengua que escribe, nadie la interpreta. Nadie la interpreta, pero el chamaco que tiene interpretación
Dice, tu reino será pesado en balanza, fuiste hallado falso, por bandido, por charlatán, por creerte gente como que Dios mejor que tú, y va a tener que rodar durísimo. Se lo interpretó ahí mismo. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. La interpretación es importante. Por la interpretación, tú escuchas lo que Dios dice que nadie entiende. Uy. Tú escuchas lo que Dios dice que nadie entiende. Por la interpretación. Cuando tú tienes género, es importante porque, mire, si tú buscas en Corintios 12, 12, primero 12:10, tú te vas a dar cuenta en ese capítulo, mira, que en ese capítulo aparece que las dos partes están juntas. Dice, a otro diversidad de género de lengua y a otro interpretación de lengua. A otro diversidad de género y a otro interpretación. A otro diversidad de género. La diversidad de género es que son muchas. Y a otro la interpretación de esa diversidad de género de lengua. Para que tú la puedas interpretar. Lo que pasa es que la gente está muy dormida, la gente está muy carnal, la gente está muy humana. Mire esta, la número 4, lenguas en la carne. Lenguas en la carne es la que se inventan o se aprenden de otro o tiene que tener, bueno, se aprenden de otro. Cuando tú escuchas a otro hablando, tú la hablas porque otro la habló. Y lo que tú no sabes es que cuando tú hablas lenguas en la carne, automáticamente estás creando confusiones. Y la confusión provoca en el ambiente que tú estás distorsión. La confusión provoca distorsión. ¿Y qué es lo que está pasando? Y esta distorsión es que hay confusión. Cuando tú maniobras mal, cuando tú usas mal una aplicación espiritual, entonces hay distorsión porque tú usaste confusión. No sé si me están entendiendo lo que le estoy hablando, ¿eh? Por eso es que aunque tu intención sea buena, tienes que tener cuidado con esa intención buena porque puede provocar distorsión. ¿Me entiendes? Distorsión. Algo confuso en la Biblia, algo confuso. Que Usa agarró el arca cuando se iba a caer y el arca lo mató. Eso fue confuso y provocó una distorsión en el ambiente. Por eso uno tiene que ver, lo espiritual no todo el mundo lo puede ministrar. Hoy en día todo el mundo cree que puede ministrar lo de Dios. Hoy en día todo el mundo cree que puede estar hablando lo que le da la gana. Y nosotros tenemos un grupo de gente hablando pluma de burro, hermano. Pero pluma y no de cualquier burro. Hablando pluma de burro y no de cualquier burro. Hablando tollo, hablando cosas incoherentes. Incoherentes que cuando tú lo escuchas, tú dices, ¿y dónde rayo que dice la Biblia eso? ¿Y cómo pueden interpretar? Cuando tú oyes que maltratan y golpean un texto bíblico, un texto que es para saborear, lo que tú ves que lo golpean, eso es impresionante, mi hermano. Hay momentos, voy a decir una cosa, hay momentos que a usted le visitan ángeles y los ángeles hablan. José Luis, ¿tiene sueño? ¿Tiene sueño, José Luis? Ok. Miren, los ángeles hablan en diferentes vertientes, porque los ángeles muchas veces vienen con el lenguaje de Dios. Los ángeles muchas veces vienen con el lenguaje de Dios. Cuando los ángeles llegan, en su llegada, ellos quizás no hablan, pero su llegada hablan. ¿Cómo así? Porque el lenguaje de Dios no es lo que Dios dice, es lo que hace. Es lo que hace. Y hay un momento que Dios está diciéndote algo y tú estás esperando que Él te lo pronuncie. Y lo que Él está haciendo es lo que está hablando. Señor, háblame. Señor, háblame. Y Dios haciendo cosas que tú no estás entendiendo y te está hablando. Cuando tú conoces la lengua es angélica, hay un ángel que te va a señalar. Un personaje se va a aparecer y te va a señalar. Y tú te vas a mover porque tú entiendes lo que te digo sin tener que hablar. Oye, los cuerpos de la naturaleza caída, los cuerpos adámicos de la naturaleza caída, no están aptos para escuchar a Dios hablar. No están aptos. Por eso Dios está usando medios para comunicarse.
La interpretación y las lenguas. La interpretación, los géneros y las lenguas. Es algo esencial en la iglesia para los comunicados. Hay comunicados de Dios, pero se necesita que estemos atentos a esto. No seamos tan tradicionalistas. No seamos tan tradicionalistas. Así que en esta noche lo voy a dejar hasta aquí para darle espacio a la pregunta. Amén. Pueden abrir su micrófono ahí. Aleluya. ¿Quién tiene pregunta? Me fui entonces, díganme.